La detective Sarah Chen presionó sus dedos contra la ventana del coche patrulla, observando la niebla matutina elevarse de lo que quedaba del lago Millbrook. La sequía había sido despiadada. 7 años de lluvia escasa habían transformado el corazón de la comunidad en un paisaje lunar de barro agrietado y secretos expuestos. Donde las familias una vez trajeron a sus hijos a nadar, ahora solo quedaban charcos, conectados por arroyos apenas lo suficientemente profundos para pececillos. «Es algo terrible», murmuró el sheriff Morrison, aplastando su cigarrillo bajo su bota. A los 68 años, había vivido los años dorados del pueblo y su lenta decadencia, pero nada lo había preparado para esta revelación emergiendo de las aguas en retirada. La embarcación se alzaba como una acusación bajo la luz matutina. Un bote de pesca de aluminio de 17 pies, su casco rayado con óxido y sedimento del lago. Pero era la posición del bote lo que hacía que los instintos detectivescos de Sarah se erizaran. No en el centro profundo donde la corriente podría haber llevado los restos, sino acurrucado contra lo que una vez había sido la orilla noroeste, parcialmente oculto por un grupo de rocas sumergidas que formaban una alcoba natural. «Ese es el bote de Tommy Brennan», dijo Morrison, su voz cargando el peso de 2 décadas. «Ha estado desaparecido desde el 15 de octubre de 2001. Él y su sobrino Danny salieron para su viaje de pesca matutino habitual. Nunca regresaron». Sarah estudió la escena con ojos frescos. El ancla del bote estaba desplegada, su cadena tensa y deliberada. Alguien había posicionado intencionalmente esta embarcación, alguien que conocía la geografía del lago lo suficientemente íntimamente como para ocultarla de la vista casual. «Háblame de Tommy Brennan». El rostro curtido de Morrison se suavizó con el recuerdo. «Buen hombre. Vida dura, sin embargo. Perdió a su esposa por cáncer en el 92, luego a su hermana Mary, la mamá de Danny, en el 99. La misma enfermedad. ¿Puedes creerlo?» Tommy acogió a Danny sin hacer preguntas. El niño tenía 9 años, perdido y roto, pero Tommy hizo que ese chico volviera a reír. ¿Algún problema? ¿Quejas? ¿Llamadas domésticas? Nada oficial. La vacilación de Morrison era reveladora. «Mira, Sarah, Tommy era respetado aquí. Era dueño de la tienda de aparejos de pesca en el centro, conocía cada pez en este lago, enseñó a la mitad de los niños del pueblo cómo lanzar una línea. Si tenía problemas, los mantenía en privado». Sarah asintió, pero su mente ya estaba trabajando. Los hombres que mantienen los problemas en privado a menudo los dejan pudrirse hasta que explotan de maneras que destruyen todo lo que habían tratado de proteger. 14 de octubre de 2001, 11:47 p.m. Tommy Brennan se sentó en su mesa de cocina, una botella de pastillas de prescripción rodando entre sus palmas como dados. La casa estaba silenciosa, excepto por los sonidos suaves de Danny, durmiendo arriba. La respiración del niño interrumpida por murmullos ocasionales de sueños que Tommy rezaba fueran pacíficos. Los episodios estaban empeorando. Esta mañana se había encontrado parado en el cuarto de Danny sin memoria de cómo había llegado allí, sus manos apretadas en puños, la rabia corriendo por sus venas como veneno. Danny había estado durmiendo, vulnerable y confiado, y por un momento terrible Tommy había sentido el impulso de... Había huido al baño y vomitado hasta que su estómago estuvo vacío. Luego pasó una hora frotándose las manos, como si pudiera lavar la oscuridad creciendo dentro de su mente. El doctor Hendricks había sido claro sobre el diagnóstico. Alzheimer de inicio temprano con manifestaciones comportamentales agresivas. El término técnico no podía capturar el horror de ello. La forma en que su propia mente se estaba convirtiendo en su enemigo. La forma en que décadas de recuerdos se estaban disolviendo como azúcar en la lluvia, dejando atrás solo fragmentos de violencia y confusión. La medicación podría ayudar con los episodios agresivos,
había dicho Hendrix, deslizando la receta a través de su escritorio. Pero Tommy, necesitas considerar la seguridad de tu sobrino. Estos cambios comportamentales son impredecibles. Tommy había querido discutir, insistir que nunca lastimaría a Danny, que el niño era la única luz que quedaba en su mundo que se oscurecía. Pero entonces había recordado encontrar al hámster de Danny 3 días atrás, su pequeño cuello retorcido, sangre bajo sus propias uñas y 4 horas de su vida simplemente desaparecidas. Las pastillas traquetearon en su botella, 30 tabletas de lorazepam, suficientes para calmar la tormenta en su cabeza permanentemente. Había investigado la dosis cuidadosamente, metódicamente, de la manera en que se acercaba a todo lo importante. Suficiente para detener los episodios para siempre. Suficiente para asegurar que Danny nunca tendría que ver a su tío convertirse en el monstruo, acechando en su mente deteriorándose. La póliza de seguro pagaría. Muerte accidental durante un viaje de pesca era creíble, trágico, pero no sospechoso. Danny iría con su tía Carol en Denver, tendría un nuevo comienzo lejos de este pueblo moribundo y los recuerdos de todos los que había perdido. El niño era inteligente, resistente. Construiría una buena vida con el dinero del seguro financiando su educación. Tommy abrió la botella y contó las pastillas, arreglándolas en filas ordenadas sobre la mesa. Mañana por la mañana, llevaría a Danny a pescar una última vez. Tendrían un día perfecto en el agua, tío y sobrino compartiendo historias y risas. Entonces, cuando Danny estuviera distraído por su línea, Tommy tomaría las pastillas y se deslizaría silenciosamente en el abrazo del lago. Parecería un accidente. Un hombre mayor teniendo un ataque al corazón mientras pescaba, cayendo por la borda mientras su sobrino trataba desesperadamente de salvarlo. Danny se culparía por no ser lo suficientemente fuerte para sacar a su tío del agua, pero la culpa era más fácil de sobrevivir que la verdad. El niño nunca tendría que saber que la mente de su tío se estaba pudriendo desde adentro. Nunca tendría que ver la violencia que acechaba en los espacios entre recuerdos. Tommy barrió las pastillas de vuelta a la botella y subió las escaleras para ver a Danny una última vez. El niño dormía pacíficamente, su rostro relajado e inocente, un brazo colgando sobre el borde de la cama. A los 12 años, aún tenía la confianza de la niñez, aún creía que los adultos en su vida lo protegerían del daño. Mañana, Tommy se aseguraría de que esa confianza no fuera mal puesta. Día presente. Escena del crimen del lago Millbrook. Sarah Chen vadeó a través del agua hasta los tobillos hacia el bote, sus botas hundiéndose en décadas de limo acumulado. Cada paso liberaba burbujas y el olor de vegetación estancada, pero siguió adelante, atraída por detalles que no encajaban con la narrativa de ahogamiento accidental. El interior del bote era una cápsula del tiempo. 2 cañas de pescar permanecían aseguradas en sus soportes, líneas aún adheridas pero hace mucho deterioradas. Una hielera roja Coleman se sentaba encajada bajo el asiento de popa, su tapa cerrada herméticamente. Lo más revelador de todo eran los chalecos salvavidas. Un chaleco naranja para adulto colgado sobre el asiento de proa. Un chaleco azul de tamaño infantil doblado ordenadamente a su lado. Ambos secos como hueso, a pesar de 23 años bajo agua. «Nunca entraron al agua», gritó Sarah a Morrison, quien estaba fotografiando la escena desde la orilla. «Estos chalecos salvavidas fueron colocados, no descartados». Encontró los arañazos tallados en el casco de aluminio cerca de la proa, letras grabadas lo suficientemente profundo para sobrevivir décadas de submersión. T-O-M-E-M-I-G, en letras de molde cuidadosas, y debajo, en la mano inestable de un niño, D-A-N-I-E-S-T-U-B-O-A-Q-U-I. Morrison chapoteó a través del agua para unirse a ella, su rostro pálido mientras estudiaba la inscripción. «Jesús, Sarah»,
Estuvieron aquí. Estaban vivos cuando este bote terminó en los Bajíos. La mente de Sarah corrió a través de posibilidades. El reporte de personas desaparecidas había desencadenado un esfuerzo de búsqueda masivo. Helicópteros, equipos de buceo, voluntarios arrastrando las partes más profundas del lago por cuerpos que nunca fueron encontrados. Pero nadie había pensado en buscar en los Bajíos cerca de la orilla, donde el agua era lo suficientemente clara para ver el fondo. «Necesito todo sobre el caso Brennan», dijo. «Reportes policiales, registros médicos, reclamos de seguro. Y quiero hablar con todos los que conocían a Tommy personalmente». «Sarah, te estoy diciendo, Tommy Brennan no era el tipo para...» «¿Para qué? ¿Fingir su muerte? ¿Matar a su sobrino? ¿O tal vez salvar a su sobrino de algo peor?» Sarah estudió el rostro de Morrison. «Tú lo conocías mejor que nadie. ¿Qué no me estás diciendo?» Morrison estuvo callado por un largo momento, observando a los técnicos de la escena del crimen documentar el bote. «Había rumores», finalmente dijo. «Nada concreto, nada sobre lo que pudiéramos actuar. Pero en los meses antes de que desaparecieran, los vecinos llamaron unas cuantas veces sobre gritos viniendo de la casa Brennan. Voces fuertes, cosas rompiéndose. Cuando apareceríamos, Danny respondería a la puerta con esa gran sonrisa suya. Diría que todo estaba bien. ¿Le creíste? Los niños protegen a sus abusadores, incluso cuando no deberían. Todos sabemos eso. La voz de Morrison estaba pesada con pesar. Pero Danny parecía genuinamente feliz. Hablaba de su tío constantemente. Viajes de pesca, juegos de béisbol, cómo Tommy le estaba enseñando a manejar el bote. Si había abuso ocurriendo, ese niño era el mejor actor que había visto jamás. ¿O qué? O algo más estaba pasando. Algo que no entendíamos. El avance no vino de registros oficiales, sino de una conversación con la señora Eleanor Voss, quien había vivido al lado de los Brennan por 37 años. A los 84 años, su memoria era aguda como el aire invernal, y sus observaciones tenían la precisión de alguien que había pasado décadas observando las vidas de sus vecinos desarrollarse. «Tommy estaba luchando», dijo, sirviendo té a Sarah en tazas de porcelana que pertenecían a otra era. «No con bebida o juego, o cualquiera de los demonios usuales con los que los hombres luchan. Algo más profundo, algo que lo asustaba». La sala de estar de la señora Voss daba vista a la casa Brennan, ahora ocupada por una familia joven que la había comprado en subasta después de que Tommy y Danny fueran declarados legalmente muertos. Pero en su mente, Sarah podía verla como había sido, una casa modesta de 2 pisos con un jardín bien cuidado y un taller donde Tommy reparaba equipo de pesca para la mitad del pueblo. «Escuché los gritos que mencionaste, pero no era lo que la gente pensaba». «¿Qué quieres decir?» «Escuché a Tommy gritando, sí, pero no le estaba gritando a Danny. Se estaba gritando a sí mismo, maldiciendo, llorando a veces, como si estuviera peleando con alguien que no podíamos ver». La señora Voss dejó su taza de té con manos temblorosas. «Una mañana en septiembre, lo encontré en mi jardín al amanecer, solo parado ahí en sus pijamas, luciendo confundido. Cuando le pregunté qué estaba allí haciendo, no podía recordar haber salido de su casa». Sarah sintió piezas del rompecabezas comenzando a alinearse. «¿Vio a un doctor?» «Doctor Hendricks en la clínica. Tommy era privado al respecto, pero lo vi yendo y viniendo para citas. Lo que sea que le dijeron, lo asustó más que cualquier cosa que hubiera visto jamás». La señora Voss caminó a su ventana y señaló hacia el lago, apenas visible a través de los árboles. «La mañana que desaparecieron, los vi cargar el bote. Tommy se movía como un hombre cargando el peso del mundo, pero Danny estaba emocionado, parloteando sobre algún señuelo nuevo que quería probar. Se abrazaron antes de subirse al camión.
Un abrazo largo, como si Tommy lo estuviera memorizando. ¿Los viste regresar? No, pero vi luces en la casa esa noche, solo por unos minutos, moviéndose como alguien con una linterna. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Nunca reportaste esto? ¿A quién le iba a decir? ¿Que tal vez vi luces en una casa donde supuestamente 2 personas se habían ahogado? Los equipos de búsqueda estaban arrastrando el lago. Todos estaban buscando cuerpos. Además, me convencí de que lo había imaginado. El dolor hace cosas a tu mente. Pero la señora Voss no lo había imaginado. Sarah estaba segura. Alguien había regresado a la casa Brennan después de que el bote fue descubierto desaparecido. Alguien que necesitaba algo lo suficientemente importante como para arriesgar exposición. Los registros médicos confirmaron las sospechas crecientes de Sarah. El doctor Hendricks se había retirado años antes, pero sus archivos pintaban un cuadro desgarrador de los últimos meses de Tommy Brennan. El diagnóstico era brutal en su simplicidad. Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano con episodios comportamentales agresivos, progresando rápidamente a pesar de la medicación. Las notas de citas eran clínicamente precisas, pero emocionalmente devastadoras. Tommy había descrito impulsos violentos que venían sin advertencia, períodos de tiempo perdido donde encontraría evidencia de comportamiento destructivo que no podía recordar. Había rogado al doctor Hendricks por medicación más fuerte, cualquier cosa que pudiera controlar los episodios antes de lastimar a alguien que amaba. El paciente exhibe ansiedad extrema sobre la seguridad del sobrino. Leía una nota. Afirma que preferiría morir antes que lastimar al niño. Se discutieron opciones de cuidado residencial, pero el paciente se agita ante la sugerencia de separación del sobrino. La cita final estaba fechada el 12 de octubre, 3 días antes de la desaparición. Tommy había solicitado información sobre dosis letales de sus medicamentos prescritos, ostensiblemente para un proyecto de investigación sobre seguridad farmacéutica. El doctor Hendricks había rehusado proporcionar la información, pero notó su preocupación sobre ideación suicida. Sarah encontró el archivo de investigación del seguro enterrado en los archivos del secretario del condado. El pago había sido retrasado por 2 años mientras los investigadores trataron de determinar si las muertes fueron accidentales o intencionales. El reporte final concluyó que aunque las circunstancias eran inusuales, no había evidencia de juego sucio o suicidio. La compañía de seguros había pagado $750,000, suficiente para financiar una vida cómoda para un niño que nunca lo reclamaría. Pero alguien lo había reclamado. Se dio cuenta Sarah. La póliza había sido pagada a un fideicomiso establecido para el beneficio de Danny, manejado por el abogado de Tommy, con instrucciones de transferir fondos al tutor legal del niño. El tutor listado en los documentos del fideicomiso era Carol Brennan Morrison, la cuñada de Tommy, quien vivía en Denver. Sarah hizo la llamada que cambiaría todo. «Carol Morrison, soy la detective Chen del departamento del sheriff de Millbrook. Estoy llamando sobre su sobrino Danny Brennan». El silencio del otro lado de la línea se extendió lo suficiente que Sarah se preguntó si la conexión se había perdido. «He estado esperando esta llamada por 23 años. Finalmente», dijo Carol. 15 de octubre de 2001, 5:47 a.m. Danny Brennan despertó con el olor de tocino y el sonido de su tío tarareando en la cocina, la misma melodía desafinada que Tommy siempre tarareaba cuando estaba nervioso o tratando de concentrarse. El niño se vistió rápidamente con su ropa de pesca, jeans viejos con manchas de hierba en las rodillas, una sudadera que una vez había pertenecido a su padre, zapatos deportivos que chirriaban cuando se mojaban. Encontró a Tommy en la estufa, volteando tocino con precisión mecánica. La mesa de la cocina estaba puesta para 2, pero el plato de Tommy permanecía vacío mientras el de Danny estaba lleno de huevos, tocino y tostadas cortadas en triángulos de la manera en que su mamá solía hacerlas.
Gran desayuno para un viaje de pesca, observó Danny, acomodándose en su silla. Un niño en crecimiento necesita combustible, respondió Tommy, pero su voz cargaba una alegría forzada que hizo que el estómago de Danny se tensara con preocupación. Su tío había estado diferente últimamente, distraído, triste de una manera que iba más profunda que el dolor normal. Danny lo había escuchado llorar en su cuarto algunas noches, y una vez había encontrado a Tommy parado en el pasillo a las 3 de la mañana, mirando la nada con confusión escrita en su rostro. «¿Tío Tommy? ¿Estás bien?» Tommy se volteó de la estufa, y Danny vio lágrimas en sus ojos, lágrimas que su tío rápidamente limpió con el dorso de su mano. «Estoy bien, pequeño. Solo pensando en tu mamá. Cuánto le encantaba vernos pescar juntos». Danny asintió, pero no estaba convencido. Algo estaba mal, algo que su tío no le estaba diciendo. Los adultos siempre pensaban que estaban protegiendo a los niños, ocultando la verdad, pero Danny había aprendido a leer las señales. La forma en que Tommy a veces olvidaba cosas que había dicho 5 minutos antes. La forma en que lo encontraría parado en cuartos sin memoria de por qué había ido allí. Las botellas de prescripción que aparecían y desaparecían del botiquín. ¿Realmente vamos a pescar? ¿O esto es sobre algo más? Tommy se sentó frente a él, su café sin tocar enfriándose. ¿Qué te hace preguntar eso? No has comido nada. Sigues mirándome como si estuvieras tratando de memorizar mi cara. Y me abrazaste 3 veces ayer sin razón. Danny empujó huevos alrededor de su plato. Además, la señora Voss me dijo que te vio en su jardín la otra mañana en pijamas. Estaba preocupada por ti. Tommy estuvo callado por mucho tiempo, sus manos dobladas sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Danny, ¿qué harías si descubrieras que alguien que amas está enfermo? Realmente enfermo, de una manera que podría hacerlos peligrosos? Trataría de ayudarlos a mejorar. ¿Y si no pudieran mejorar? ¿Si la enfermedad solo fuera a empeorar? Danny dejó su tenedor, su mente de 12 años lidiando con conceptos que se sentían demasiado grandes y terribles para comprender completamente. Entonces me quedaría con ellos de todos modos, porque eso es lo que hace la familia. El rostro de Tommy se desplomó y extendió la mano a través de la mesa para tomar la mano de Danny. Eres lo mejor que me ha pasado jamás. ¿Sabes eso? Después de que tu mamá murió, pensé que mi corazón estaba roto sin reparación, pero tú me hiciste recordar cómo se siente el amor. Tío Tommy, me estás asustando. Lo siento, no es mi intención. Tommy apretó su mano. Vamos a pescar. Llevaremos el bote a tu lugar favorito. Probaremos esos señuelos nuevos que has estado queriendo usar. Tal vez pesquemos algo de lo que valga la pena presumir. Cargaron el camión con su equipo. Cañas, caja de aparejos, hielera empacada con sándwiches y soda. Chalecos salvavidas que Tommy insistió que trajeran, aunque Danny era un nadador fuerte. La mañana era fresca y clara, el tipo de día perfecto de octubre que te hacía creer que el otoño podría durar para siempre. En el embarcadero, Tommy trabajó con cuidado inusual, verificando y reverificando el motor, el ancla, el equipo de seguridad. Otros pescadores les gritaron saludos, y Tommy devolvió el saludo con entusiasmo forzado. Pero Danny notó cómo las manos de su tío temblaban, mientras desataba las cuerdas de amarre. Navegaron hacia la sección noroeste del lago, donde un grupo de rocas sumergidas creaba un refugio natural para la lobina de boca pequeña. Era el lugar favorito de pesca de Danny, un lugar donde había pescado su primer pez, digno de quedarse 2 veranos antes. Tommy navegó entre las rocas con habilidad practicada, dejando caer el ancla en la posición perfecta para lanzar hacia el agua más profunda más allá. Durante la primera hora, pescaron en silencio cómodo, sus líneas cortando senderos paralelos a través del agua quieta de la mañana.
Danny pescó 2 lobinas pequeñas y las devolvió, mientras la caña de Tommy permanecía inmóvil en su soporte. Su tío se sentó mirando el agua con una intensidad que no tenía nada que ver con pescar. ¿Tío Tommy? ¿Sí, pequeño? Lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo juntos. No tienes que cargarlo solo. La risa de Tommy fue amarga y rota. Algunas cosas no se pueden arreglar, Danny. Algunos problemas no tienen soluciones con las que la gente buena pueda vivir. Danny recogió su línea y dejó su caña a un lado, dando a su tío su completa atención. Ponme a prueba. Tommy alcanzó su caja de aparejos y sacó una pequeña botella de plástico, del tipo que contiene medicación de prescripción. La agitó suavemente y Danny pudo escuchar pastillas traqueteando adentro. «Estoy enfermo», dijo Tommy simplemente. «Mi cerebro está enfermo y está empeorando. A veces hago cosas que no recuerdo haber hecho. A veces me siento enojado sin razón, lo suficientemente enojado para lastimar a alguien. Y últimamente...» Hizo una pausa, su voz quebrándose. «Últimamente, esos episodios están pasando más seguido». Danny sintió algo frío y terrible asentarse en su estómago. «¿Qué tipo de episodios?» «Encontré a tu hámster muerto hace 3 días. Su cuello estaba roto, y había sangre bajo mis uñas. No recuerdo haberlo hecho, pero debí haberlo hecho, porque nadie más estaba en la casa». Danny miró a su tío, tratando de procesar información que se sentía imposible de aceptar. Tommy, quien le había enseñado a ser gentil con todas las cosas vivientes, quien rehusaba matar arañas porque tenían tanto derecho a existir como cualquiera, había matado a Whiskers durante algún tipo de apagón. «El doctor dice que va a empeorar», continuó Tommy. «Los episodios violentos, la pérdida de memoria, todo. Eventualmente, no recordaré quién eres. Podría lastimarte durante uno de mis episodios y ni siquiera sabría que lo había hecho. Entonces tomas medicación. Recibes tratamiento. Lo resolvemos». La medicación no está funcionando lo suficientemente bien, y no hay garantías de que alguna vez lo haga. Tommy levantó la botella de pastillas. «Estas son diferentes. Estas asegurarían que nunca lastimara a nadie otra vez». Danny entendió entonces el peso terrible completo de lo que su tío estaba planeando. El viaje de pesca no era solo un viaje de pesca, era una despedida. Tommy tenía la intención de tomar esas pastillas y deslizarse bajo la superficie del lago, haciendo que su muerte pareciera un accidente para que Danny no tuviera que vivir con el conocimiento de que su tío había elegido dejarlo. «No», dijo Danny firmemente. «Danny, ¿no entiendes?» «Entiendo perfectamente. Piensas que la única manera de protegerme es matarte y hacer que pase el resto de mi vida creyendo que fue mi culpa por no salvarte». El rostro de Tommy se puso pálido. «No sería tu culpa. Eres solo un niño». «Exactamente. Soy solo un niño, lo que significa que me voy a culpar sin importar qué historia me cuentes. Me voy a preguntar si dije algo malo, si podría haber tratado más duro de sacarte del agua, si podría haberlo prevenido de alguna manera». La voz de Danny se elevó con emoción. «¿Quieres protegerme? Entonces no me hagas vivir con esa culpa. Pero si no, entonces desaparecemos juntos». Tommy miró a su sobrino, sorprendido por la simplicidad y audacia de la sugerencia. «¿Qué?» «Fingimos nuestras muertes. Hacemos que parezca que ambos nos ahogamos. Luego empezamos de nuevo en otro lugar. Usamos el dinero del seguro para conseguirte tratamiento real, el tipo que realmente funciona. Encontramos doctores que se especialicen en lo que sea que esté mal contigo». «Danny, eso es imposible. Es fraude. Es mejor que el suicidio». Danny se inclinó hacia adelante, su rostro joven fijo con determinación, que le recordó dolorosamente a Tommy de su hermana Mary. «Tío Tommy, tú me salvaste cuando mamá murió. Me diste un hogar y una familia cuando no tenía nada. Ahora es mi turno de salvarte».
Tommy sintió algo dentro de su pecho. Esperanza, terrible y frágil como cristal hilado. Incluso si pudiéramos lograrlo, tendrías que renunciar a todo. Tus amigos, tu escuela, toda tu vida. Tendrías que mentir sobre quién eres por años, tal vez para siempre. No me importa nada de eso. La voz de Danny era firme, segura. Lo único que me importa es mantenerte vivo lo suficiente para mejorar. Todo lo demás son solo detalles. Tommy miró la botella de pastillas en su mano, luego al rostro de su sobrino. 12 años y dispuesto a sacrificar toda su existencia para salvarle a un tío cuya mente lo estaba traicionando. El coraje del niño era humillante y desgarrador en igual medida. ¿Cómo empezaríamos siquiera? El bote, dijo Danny inmediatamente. Lo anclamos en los bajíos donde será encontrado, pero no demasiado rápido. Dejamos nuestros chalecos salvavidas adentro para hacer que parezca que tratamos de nadar a la orilla, pero no lo logramos. La corriente llevará nuestros cuerpos río abajo, y cuando nunca sean encontrados, todos asumirán que fueron arrastrados al río. Tommy se maravilló del pensamiento rápido del niño. ¿Y luego qué? ¿Simplemente desaparecemos en el aire? Caminamos por el campo trasero hasta donde escondiste suministros. Sí escondiste suministros, ¿verdad? Te vi cargando equipo de campamento en el camión ayer. Tommy había cargado equipo de campamento, pero había sido destinado como accesorios para vender la historia de un ahogamiento accidental durante un viaje de pesca. Ahora, mirando el rostro determinado de su sobrino, comenzó a ver cómo esos mismos suministros podrían servir un propósito muy diferente. Danny, esto es una locura. Seríamos fugitivos. Tendríamos que vivir nuestras vidas enteras mirando por encima del hombro. Mejor que no vivir en absoluto. Danny alcanzó a través del bote y tomó la botella de pastillas de la mano de su tío. Sin dudarlo, desenroscó la tapa y vertió el contenido en el lago, observando las tabletas blancas hundirse bajo la superficie. Ahí, ahora tienes que elegir una solución diferente. Tommy observó las pastillas desaparecer y sintió algo cambiar dentro de él, el peso terrible de su suicidio planeado levantándose, reemplazado por un tipo diferente de miedo. Miedo de lo desconocido, del engaño masivo que estaban contemplando, de la posibilidad de que realmente pudieran lograrlo. ¿Estás seguro de esto? Preguntó. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Nunca volverás a ser Danny Brennan. Dejé de ser Danny Brennan el día que mamá murió, respondió el niño. Tú me diste una segunda oportunidad en la vida entonces. Ahora te estoy dando una a ti. Tommy miró el lago, el bote, el sobrino que estaba dispuesto a desaparecer del mundo para salvarlo. En ese momento, tomó una decisión que definiría el resto de ambas vidas. Está bien, dijo quedamente. Desaparezcamos. Día presente, Denver, Colorado. La casa era modesta pero bien mantenida, con un pequeño jardín y un taller visible detrás de la estructura principal. Sarah se sentó en su auto alquilado por varios minutos, estudiando la dirección que Carol Morrison había proporcionado, sabiendo que lo que pasara después cambiaría fundamentalmente su comprensión del caso Brennan. Carol Morrison abrió la puerta antes de que Sarah pudiera tocar. Una mujer en sus 60 con cabello canoso y ojos que guardaban secretos. Llevó a Sarah a una sala llena de fotografías, la mayoría de ellas mostrando los mismos dos sujetos a través de diferentes edades y entornos. He estado esperando esta conversación por 23 años, dijo Carol, acomodándose en un sillón. Cuando Danny llamó para contarme sobre la sequía y el bote siendo descubierto, sabía que era solo cuestión de tiempo. Sarah estudió las fotografías en la repisa, imágenes de Tommy y Danny a varias edades, pero tomadas años después de sus supuestas muertes. En una, Tommy parecía estar a finales de los 50, su brazo alrededor de un Danny adolescente, en lo que se veía como una graduación de secundaria. En otra, ambos hombres eran mayores,
parados junto a una mujer más joven en un vestido de novia. «Están vivos», dijo Sarah. Tommy estaba vivo. Falleció el invierno pasado. Causas naturales, pacíficamente, en una cama de hospital rodeado de gente que lo amaba. Danny está muy vivo y ha estado esperando que lo encuentres. Carol caminó a un escritorio y recuperó una carpeta manila gruesa con documentos. Tommy dejó instrucciones para qué hacer cuando llegara este día. Siempre supo que la verdad saldría a la superficie eventualmente. Solía decir que los secretos eran como cuerpos en un lago, siempre flotan a la superficie. La carpeta contenía fotografías, registros médicos y una carta escrita a mano dirigida a quien encuentre nuestro bote. Sarah abrió la carta y comenzó a leer el relato de Tommy de esa mañana de octubre en 2001, el suicidio planeado, la intervención de Danny, su decisión desesperada de fingir sus muertes y empezar de nuevo. «El niño le salvó la vida», continuó Carol. «No solo ese día, sino cada día después. Tommy recibió el tratamiento que necesitaba, encontró medicamentos que controlaron los episodios. Vivió 18 años más porque un niño de 12 años se rehusó a dejarlo rendirse». «¿Dónde está Danny ahora?» «Montana. Regresó el año pasado, después de que Tommy murió. Compró un lugar pequeño afueras de Missoula bajo su nombre legal, Daniel Thomas Morrison. Ha estado preparándose para esta conversación desde que comenzó la sequía». Sarah levantó la vista de la carta. «¿Morrison?» «Legalmente adopté a Danny en 2002. Le di una nueva identidad y un borrón y cuenta nueva. El dinero del seguro financió el cuidado médico de Tommy y la educación de Danny. Se graduó de la universidad, se casó, construyó una buena vida, pero siempre supo que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias. Las implicaciones eran asombrosas. Carol, estamos hablando de fraude de seguros, falsificar certificados de defunción, robo de identidad. Estamos hablando de un niño que eligió amor sobre ley, que sacrificó toda su identidad para salvar al hombre que lo crió». La voz de Carol era firme. Danny nunca lastimó a nadie. Nunca robó algo que no fuera legítimamente suyo como heredero de Tommy. Simplemente eligió mantener a su tío vivo lo suficiente para que la ciencia médica lo ayudara. Sarah pasó la siguiente hora revisando la documentación que Carol proporcionó. Registros médicos mostrando el tratamiento exitoso de Tommy, transcripciones educacionales para Danny bajo su nueva identidad, registros de empleo mostrando trabajo estable y pagos de impuestos. Era la desaparición más minuciosamente documentada que había encontrado jamás, mantenida con cuidado meticuloso por gente que siempre había sabido que podrían necesitar justificar sus decisiones. «Necesito hablar con Danny», dijo Sarah finalmente. Carol le entregó un papel con una dirección y número telefónico. «Te está esperando. Detective, antes de que te vayas, deberías saber que Danny nunca ha expresado arrepentimiento sobre su decisión. Incluso conociendo lo que le costó, incluso enfrentando la posibilidad de procesamiento, dice que lo haría otra vez sin dudarlo». Sarah se guardó la información y se paró para irse, su mente ya trabajando a través de las complejidades legales y éticas del caso. En la puerta, se volteó hacia Carol. «La noche que desaparecieron, la señora Voss vio luces en la casa Brennan. ¿Qué estaban haciendo ahí?» Carol sonrió tristemente, consiguiendo los registros médicos de Tommy y fotografías de los padres de Danny. Cuando estás a punto de convertirte en otra persona, quieres aferrarte a las piezas de ti mismo que más importan. 15 de octubre de 2001, 11:30 p.m. La casa se sentía como un mausoleo, mientras Tommy y Danny se movían a través de ella una última vez, sus linternas cortando rayos estrechos a través de la oscuridad familiar. Habían regresado a pie, caminando 5 millas a través de senderos forestales para evitar las carreteras donde las partidas de búsqueda podrían detectarlos. La historia oficial se mantenía.
2 pescadores ahogados en un accidente trágico, sus cuerpos arrastrados por la corriente del lago. Danny empacó ligero, unas pocas fotografías de sus padres, el reloj de su padre, un diario que había mantenido desde la muerte de su madre. Todo lo demás, sus libros, sus cartas de béisbol, la recámara donde había vivido por 2 años, se convertiría en artefactos de un niño que ya no existía. Tommy reunió sus registros médicos, documentos de seguro y efectivo que había estado retirando lentamente de sus cuentas durante el último mes. En su recámara, se paró por un largo momento mirando fotografías de su esposa, su hermana y Danny a varias edades. Seleccionó unas pocas fotos y dejó el resto, sabiendo que tomar demasiadas arriesgaría y atraer atención a su supervivencia. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Tommy mientras se preparaban para irse. Última oportunidad de cambiar de opinión. Danny miró alrededor de la casa que había sido su santuario después de la muerte de su madre, el lugar donde su tío lo había ayudado a recordar cómo sonreír otra vez. Estoy seguro, esta casa nunca fue realmente hogar de todas formas. Tú lo eres. Se deslizaron por la puerta trasera y desaparecieron en el bosque, 2 fantasmas cargando todo lo que importaba hacia un futuro incierto. Detrás de ellos, la casa vacía guardaba sus secretos y esperó a que el mundo declarara a sus habitantes oficialmente muertos. La caminata a su punto de encuentro tomó 3 horas. Una cabaña remota propiedad de uno de los clientes de pesca de Tommy que la usaba solo durante la temporada de caza. Tommy había explorado la ubicación semanas antes, sabiendo que necesitaría algún lugar para escenificar su acto final. Ahora serviría como su base temporal mientras planeaban su siguiente movimiento. Danny construyó un pequeño fuego mientras Tommy estudiaba mapas de carreteras e hizo planes. Se dirigirían al norte hacia Canadá, luego al oeste a Columbia Británica, donde Tommy había escuchado de tratamientos experimentales para demencia de inicio temprano. El dinero del seguro los seguiría a través de una serie compleja de fideicomisos y cuentas que Carol había ayudado a establecer, proporcionando los recursos que necesitarían para construir nuevas vidas. ¿Cómo nos llamaremos?, preguntó Danny, observando las llamas danzar en la chimenea. Estaba pensando en Thomas Morrison y Daniel Morrison, padre e hijo, empezando de nuevo después de perder todo en un incendio de casa. Morrison era el apellido de soltera de mamá. Parecía apropiado. Estamos manteniendo las partes de nosotros mismos que más importan, nuestra relación, nuestro amor mutuo. Todo lo demás son solo papeles. Danny asintió, entendiendo el significado de llevar el nombre de su madre a su nueva vida. ¿Crees que alguna vez podremos regresar? Tal vez algún día, cuando se agote el estatuto de limitaciones, cuando el mundo haya olvidado a Tommy y Danny Brennan. Pero eso es mucho tiempo desde ahora, pequeño. Podrías ser un hombre adulto, con hijos propios antes de que sea seguro regresar. No me importa regresar, dijo Danny firmemente. Me importa seguir adelante, juntos. Tommy miró a su sobrino, valiente, leal, dispuesto a sacrificar todo por amor, y sintió una oleada familiar de protección feroz. El niño merecía mejor que una vida vivida en las sombras, pero había elegido este camino con conocimiento completo de sus costos. Lo menos que Tommy podía hacer era asegurar que llevara a algún lugar que valiera la pena. Entonces eso es lo que haremos, dijo. Seguiremos adelante juntos y construiremos algo hermoso de las cenizas de quienes solíamos ser. Afuera, el viento de octubre susurró a través de los árboles, cargando el aroma de humo distante y la promesa del invierno. Dentro de la cabaña, 2 personas que habían elegido amor sobre ley planearon su escape de un mundo que nunca entendería la profundidad de su devoción mutua. Para la mañana, serían personas completamente diferentes, pero el vínculo entre ellos, forjado en pérdida, templado por sacrificio y fortalecido por confianza absoluta, permanecería sin cambios. Era lo único que nunca tendrían que dejar atrás.
Día presente. Missoula, Montana. Daniel Thomas Morrison abrió la puerta antes de que Sarah pudiera tocar, como si hubiera estado observando su llegada. A los 35, se portaba con la confianza silenciosa de alguien que había enfrentado decisiones imposibles y encontrado paz con sus consecuencias. Sus ojos eran el mismo azul brillante que Sarah había visto en las fotografías de décadas atrás, pero tenían profundidades que hablaban de experiencias muy más allá de sus años. «Detective Chen», dijo, extendiendo su mano. «La he estado esperando». La casa era pequeña pero cómoda, llena de evidencia de una vida bien vivida. Libros, equipo de pesca, fotografías de Danny con una mujer que claramente era su esposa, y, en un lugar de honor en la repisa, una foto de él con Tommy tomada apenas meses antes de la muerte del hombre mayor. «Señor Morrison», comenzó Sarah. Luego se detuvo. «¿Cómo prefiere que lo llame?» «Danny está bien. Ese sigue siendo quien soy, incluso si no es quien se supone que soy». Hizo un gesto para que se sentara en un sofá cómodo frente a una ventana grande que daba vista a las montañas de Montana. «¿Puedo ofrecerle café? Esta conversación va a tomar un rato». Mientras Danny preparaba café en la cocina, Sarah estudió las fotografías más de cerca. Contaban la historia de 23 años de vida vivida en los márgenes, graduaciones, cumpleaños, días festivos, todos celebrados por gente que oficialmente no existía. En las fotos más recientes, Tommy aparecía frágil pero feliz, rodeado de lo que parecía una familia extendida de amigos que habían aceptado su nueva identidad sin pregunta. «Estaba orgulloso de usted», dijo Sarah cuando Danny regresó con 2 tazas. «Yo estaba orgulloso de él. Tomó valor increíble elegir tratamiento sobre suicidio, luchar por recuperación incluso cuando las probabilidades estaban en su contra». Danny se acomodó en una silla frente a ella. «Los primeros años fueron un infierno. Los ajustes de medicación, la terapia comportamental, aprender a manejar una condición que quería robar todo lo que él era. Pero nunca se rindió, y gradualmente mejoró». «Hábleme del bote». Danny sonrió al recuerdo. «Pasamos 2 horas posicionándolo perfectamente. Tenía que parecer que habíamos tratado de nadar a la orilla, pero no lo logramos. Tío Tommy conocía cada roca y corriente en ese lago. Eligió un lugar donde el bote estaría escondido, pero eventualmente encontrado, donde la historia tendría sentido para los investigadores. Y ustedes caminaron por el bosque. 5 millas a una cabaña, luego otras 20 millas hasta donde habíamos escondido un camión. Tío Tommy había estado planeando esto por semanas, pero como un suicidio, no un escape. Solo lo convencí de usar las mismas preparaciones para un final diferente». Sarah sorbió su café, saboreando la ironía amarga de la situación. «¿Alguna vez se arrepintió? ¿Se refiere a si alguna vez lamenté salvar la vida de mi tío?» Danny se recostó en su silla. «Nunca. Ni una sola vez. Incluso sabiendo lo que me costó, incluso enfrentando el procesamiento ahora, lo haría otra vez sin dudarlo. Pero perdió todo. Su identidad, sus amigos, su niñez completa. Perdí algunas cosas», Danny concedió, «pero gané otras. Gané 18 años más con el hombre que me crió cuando no tenía a nadie más. Lo vi recuperarse, verlo encontrar alegría otra vez, verlo caminar conmigo por el pasillo en mi boda. Esos son regalos que no habría tenido si hubiera dejado que siguiera con su plan original». Sarah estudió el rostro de Danny, buscando signos de la amargura o pesar que esperaba encontrar. En su lugar, vio una serenidad que era casi desconcertante. «¿No está enojado por lo que tuvo que renunciar? Detective, cuando tenía 12 años, vi a mi tío planear su propia muerte porque estaba aterrorizado de lo que su enfermedad podría hacerle hacer. Vi a un hombre bueno convencerse de que la única manera de proteger a alguien que amaba era destruirse a sí mismo». Danny se inclinó hacia adelante.
En ese momento, me di cuenta de que la identidad, los nombres, incluso los lugares donde vivimos, esas son solo etiquetas. Lo que realmente importa son las conexiones que hacemos, el amor que compartimos, las maneras en que nos salvamos unos a otros. ¿Y el aspecto legal? Técnicamente, cometió fraude de seguros, falsificó su muerte. Técnicamente, un niño de 12 años eligió vida sobre muerte, amor sobre ley, esperanza sobre desesperación. La voz de Danny era calmada pero firme. No me arrepiento de esas decisiones, detective. Si las cortes deciden que merezco castigo por salvar la vida de mi tío, acepto esa consecuencia. Sarah pasó las siguientes 2 horas escuchando a Danny contar la historia completa. Los años en Canadá, mientras Tommy recibía tratamiento experimental, el lento proceso de construcción de nuevas identidades, la educación de Danny bajo su nombre adoptado, su eventual regreso a los Estados Unidos cuando los tratamientos de Tommy se estabilizaron. Los doctores en Vancouver fueron milagrosos, explicó Danny. Encontraron una combinación de medicamentos que controlaron los episodios violentos de Tommy sin quitarle su personalidad. No era una cura, la demencia siguió progresando, pero le dio años de vida de calidad que nunca habría tenido. ¿Y usted nunca consideró revelar la verdad? Cada día, especialmente cuando llegué a la edad adulta, cuando me casé, cuando tuve que mentir a mi esposa sobre mi pasado durante años, antes de finalmente contarle la verdad. Danny miró por la ventana hacia las montañas, pero Tommy aún estaba vivo, aún vulnerable. Revelarlo habría significado procesamiento para él también, y no podía hacer eso. ¿Su esposa sabe? Todo. Se lo conté antes de proponerle matrimonio. Sentí que tenía derecho a saber exactamente con quién se estaba casando. Su reacción fue instructiva. ¿Qué dijo? Danny sonrió, la primera sonrisa genuina que Sarah había visto de él. Dijo que cualquier hombre dispuesto a sacrificar su vida entera para salvar a su familia era exactamente el tipo de hombre con el que quería pasar su vida. Nos casamos 6 meses después. Sarah cerró su libreta y se recostó en el sofá, abrumada por la complejidad emocional del caso. Danny, legalmente, esto es complicado. Hay múltiples crímenes involucrados, aunque las motivaciones fueran puras. Lo entiendo. He estado consultando con abogados desde que la sequía comenzó, preparándome para este día. Danny se paró y caminó a su escritorio, regresando con una carpeta gruesa. Estos son todos mis registros, médicos, educacionales, financieros, todo. He estado pagando impuestos bajo mi nombre legal, contribuyendo a la sociedad, viviendo como un ciudadano responsable. La única diferencia es que oficialmente se supone que estoy muerto. ¿Qué quiere que pase ahora? Quiero limpiar las cosas, enfrentar las consecuencias, pagar cualquier deuda que la sociedad sienta que debo, pero también quiero que la gente entienda por qué hicimos lo que hicimos. Danny miró la fotografía de Tommy en la repisa. Mi tío pasó los últimos años de su vida atemorizado de que cuando la verdad saliera, sería recordado como un criminal o un cobarde. Quiero que la gente sepa que era un hombre bueno que enfrentó una enfermedad terrible con dignidad y coraje. Sarah se paró para irse, su mente ya formulando su reporte. Una pregunta más. ¿Alguna vez regresó a Millbrook antes del año pasado? Una vez, para el funeral de la señora Voss en 2019. Me quedé en la parte de atrás. Nadie me reconoció después de tantos años, pero necesitaba estar ahí. Ella había sido amable conmigo cuando era niño, y quería presentar mis respetos. ¿Sabía que había visto luces en su casa esa noche? Danny asintió. Tommy se sintió terrible por eso. Dijo que probablemente la confundimos, la hicimos dudar de sí misma. Quería disculparse, pero por supuesto no podía. Sarah condujo de vuelta a través de Montana hacia el aeropuerto, su mente luchando con las implicaciones de todo lo que había aprendido. En la superficie,
Tenía un caso claro de fraude de seguros y falsificación de muerte. Pero bajo esa superficie legal yacía una historia de amor, sacrificio y redención que desafiaba categorizaciones fáciles. Su teléfono sonó mientras se dirigía al aeropuerto. Era el sheriff Morrison. «Sarah, el fiscal del distrito quiere saber qué encontraste. Los medios están empezando a hacer preguntas sobre el bote». «Es complicado, sheriff. Más complicado de lo que cualquiera imaginó». «¿Están vivos?» Sarah hizo una pausa, pensando en Danny Morrison sentado en su sala cómoda, rodeado de evidencia de una vida construida sobre mentiras necesarias y amor inquebrantable. Tommy Brennan murió el invierno pasado de causas naturales. Danny Brennan ha estado muerto desde 2001, pero Daniel Morrison está muy vivo, y creo que es tiempo de que el mundo sepa por qué. 3 meses después, Tribunal del Condado de Millbrook. La sala del tribunal estaba llena hasta el tope, con reporteros nacionales alineados junto a residentes locales que habían venido a ver el final de una historia que había comenzado 23 años antes. Danny Morrison se sentó en la mesa del acusado, vestido con un traje simple, sus manos dobladas calmadamente, mientras el juez revisaba los cargos. «Señor Morrison», dijo el juez Patricia Hendricks, «se le acusa de fraude de seguros, falsificación de documentos gubernamentales y evasión de impuestos. ¿Cómo se declara?» «Culpable, su señoría». Un murmullo corrió por la sala. Danny había rechazado un acuerdo de culpabilidad que habría resultado en tiempo servido y libertad condicional, insistiendo en lugar en un juicio completo donde toda la historia pudiera ser contada. Su abogado, Margaret Chen, sin relación con la detective Sarah, se puso de pie. «Su señoría, mientras mi cliente acepta responsabilidad por sus acciones, solicitamos que la Corte considere las circunstancias extraordinarias que llevaron a esas acciones». Durante los siguientes 3 días, la Corte escuchó testimonio que pintó un cuadro de un sistema médico inadecuado, un niño enfrentando una decisión imposible y un hombre luchando contra una enfermedad que lo amenazaba con convertirlo en todo lo que odiaba. Los doctores testificaron sobre los avances en el tratamiento de Alzheimer que habían hecho posible la recuperación de Tommy. Los expertos legales debatieron las diferencias entre crimen motivado por ganancia versus crimen motivado por amor. La señora Eleanor Voss, ahora de 91 años pero aún aguda, testificó por videoconferencia desde su hogar de ancianos. «Ese niño salvó a su tío», dijo, su voz clara a pesar de su edad. «No de la enfermedad. Los doctores hicieron eso. Lo salvó de la desesperación. Le dio esperanza cuando no tenía ninguna». Carol Morrison testificó sobre los años que siguieron, describiendo la transformación de Tommy de un hombre al borde del suicidio a alguien que encontró alegría en estar vivo otra vez. «Tommy Brennan murió en 2001», dijo. «Thomas Morrison vivió 18 años más, y cada uno de esos años fue un regalo que Danny le dio». Sarah Chen testificó sobre su investigación, describiendo las evidencias que había llevado a la verdad. «En mi experiencia», dijo, «los crímenes nacen de codicia, miedo o maldad. Este nació del amor. Eso no lo hace legal, pero hace que importes las circunstancias». El momento más poderoso vino cuando Danny tomó el estrado en su propia defensa. «No estoy aquí para pedir perdón por salvar la vida de mi tío», dijo, su voz firme. «Estoy aquí para aceptar las consecuencias de mis decisiones y para honrar la memoria de un hombre que eligió luchar por su vida cuando habría sido más fácil rendirse». El fiscal, un hombre joven ansioso por hacer nombre con un caso de alto perfil, presionó duro. «Señor Morrison, ¿no reconoce que sus acciones fueron fundamentalmente fraudulentas? ¿Que robó casi $1 millón de una compañía de seguros?» «Reconozco que técnicamente cometí fraude», respondió Danny. «Pero cada centavo de ese dinero se gastó en cuidado médico para mi tío o mi educación. No se gastó en lujos o indulgencias personales.
Se usó exactamente para los propósitos que las pólizas de vida pretenden: apoyar a los seres queridos del asegurado. Pero usted no tenía derecho legal a ese dinero mientras estuviera vivo. No tenía derecho legal, pero tenía derecho moral. Tommy Brennan era mi tutor legal, mi único familia. Si hubiera muerto esa mañana como planeaba, yo habría heredado ese dinero de todos modos. La única diferencia es que elegí mantenerlo vivo lo suficiente para que pudiera beneficiarse de él también. En sus argumentos finales, la defensa argumentó por clemencia, señalando la falta de antecedentes criminales de Danny, sus contribuciones a la sociedad, y la naturaleza extraordinaria de sus circunstancias. El fiscal pidió tiempo en prisión, argumentando que fallar en castigar el fraude, sin importar las motivaciones, socavaría la ley. El juez deliberó por 2 días antes de emitir su veredicto. Este es uno de los casos más inusuales que he encontrado en 25 años en el banquillo, comenzó la juez Hendricks. Las acciones del acusado fueron claramente ilegales. También fueron claramente motivadas por amor, no ganancia personal. Danny se puso de pie, preparándose para su sentencia. Señor Morrison, lo sentencio a 5 años de libertad condicional, durante los cuales realizará 2000 horas de servicio comunitario trabajando con familias afectadas por Alzheimer y demencia. También ordenará la restitución de 100.000 a la compañía de seguros, representando interés en el dinero que utilizó. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Danny había evitado tiempo en prisión, aunque enfrentaría años de escrutinio legal. Además, continuó el juez, estoy ordenando que todos los registros de este caso se sellen por 10 años, para proteger la privacidad del acusado mientras se reintegra a la sociedad bajo su identidad legal. Mientras Danny salía del tribunal rodeado de su esposa y abogados, un reportero gritó una pregunta. ¿Se arrepiente de sus decisiones? Danny se detuvo y se volteó, su rostro sereno. Mi tío vivió para ver mi graduación, mi boda y el nacimiento de mi hija. Murió sabiendo que era amado y que su vida había tenido significado. Si esos 18 años extras valían el precio que pagué, entonces no tengo arrepentimientos. 5 años después, Millbrook, Montana. Sarah Chen se paró en la orilla del lago Millbrook, ahora lleno otra vez después de 3 años de lluvia normal. El agua lamía suavemente la orilla donde había encontrado el bote de Tommy Brennan, ocultando cualquier evidencia de los secretos que una vez había guardado. Había venido para la dedicación del centro Tommy Brennan para familias de Alzheimer, una instalación construida con donaciones de toda la nación después de que la historia de Danny se volviera nacional. El hombre mismo estaba ahí, ahora 40 años, su cabello empezando a ponerse gris en las sienes, mientras hablaba con familias que enfrentaban diagnósticos similares al que había consumido a su tío. «Detective Chen», dijo Danny, acercándose con una sonrisa. «Gracias por venir. No me lo perdería. ¿Cómo se siente estar de vuelta en Millbrook?» Danny miró alrededor del pueblo que había sido su hogar en otra vida. «Diferente, pero bien. Es extraño ser Danny Brennan otra vez, al menos en las conversaciones. ¿Alguna vez se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera hecho una elección diferente esa mañana? Cada día», admitió Danny. «Pero luego pienso en mi hija Jess preguntándome sobre su abuelo Tommy, sobre las historias que puede contar porque él vivió lo suficiente para conocerla. Pienso en las familias que hemos ayudado a través del centro, las vidas que hemos tocado porque decidimos que el amor era más importante que la ley». Sarah observó a Danny interactuar con las familias en el evento, viendo cómo su experiencia les daba esperanza en sus momentos más oscuros. ¿Cree que él estaría orgulloso? Sé que lo estaría. Tommy solía decir que las mejores vidas eran aquellas vividas en servicio a otros. Espero que la mía califique. Mientras el sol se ponía sobre el lago Millbrook,
Sara reflexionó sobre las lecciones de los últimos 5 años. Había aprendido que la justicia no siempre era sobre castigo, que a veces las mejores personas tomaban las decisiones más difíciles y que el amor, aplicado correctamente, podía transformar incluso las tragedias más profundas en algo que se acercaba a la gracia. El bote había desaparecido del fondo del lago, pero la historia que contaba permanecía, un testimonio de la posibilidad de que los monstruos pudieran ser salvados, que las personas que los amaban fueran lo suficientemente fuertes para hacer el salvamento, y que a veces los actos más profundos de heroísmo ocurrían en silencio, presenciados solo por aquellos lo suficientemente valientes para elegir esperanza sobre miedo, amor sobre seguridad y redención sobre venganza. Epílogo. 10 años después. Dr. Daniel Morrison se paró frente a una audiencia de estudiantes de medicina en la Universidad Johns Hopkins, su cabello ahora completamente gris, pero sus ojos aún brillando con la misma determinación que había mostrado como un niño de 12 años dispuesto a desaparecer del mundo para salvar a su tío. La demencia de inicio temprano, dijo, haciendo clic a través de las diapositivas de su presentación, una vez fue considerada una sentencia de muerte. Los pacientes y sus familias enfrentaban una elección imposible: institucionalización o la carga insoportable del cuidado en casa mientras observaban a sus seres queridos desvanecerse. En la audiencia, futuros doctores tomaban notas diligentemente, muchos de ellos demasiado jóvenes para recordar cuando el Alzheimer temprano era verdaderamente intratable. Pero los avances en las últimas 2 décadas han transformado el panorama del tratamiento. Terapias combinadas de medicamentos, intervenciones comportamentales y redes de apoyo familiar ahora pueden proporcionar años de vida de calidad para pacientes que una vez habrían perdido toda esperanza. Una estudiante levantó su mano. «Dr. Morrison, ¿qué lo inspiró a especializarse en este campo?» Danny hizo una pausa, como siempre hacía cuando se enfrentaba a esta pregunta. Durante años después de que su historia se hiciera pública, había luchado con cuánto revelar sobre sus motivaciones personales. Ahora, una década después de su regreso a Millbrook, había encontrado una manera de honrar el pasado sin ser definido por él. «Conocí a alguien», dijo simplemente, «que enfrentó esta enfermedad con valor extraordinario. Me enseñó que incluso cuando las circunstancias parecen desesperanzadoras, siempre hay razón para luchar por un día más, una conversación más, un momento más de conexión humana». Después de la conferencia, Danny condujo a través de Baltimore hacia el pequeño apartamento donde había vivido durante sus años de residencia médica. En su escritorio, enmarcada junto a su diploma médico, había una fotografía tomada en el último cumpleaños de Tommy, el viejo hombre sonriendo débilmente, pero con ojos claros, rodeado por Danny, su esposa Sara, y su hija de 3 años, Emma. Emma tenía ahora 14 años, la misma edad que Danny había tenido cuando finalmente había podido dejar de esconderse y empezar a construir una vida bajo su verdadero nombre. Ella sabía la historia, por supuesto. Había crecido escuchando sobre el abuelo Tommy, que había luchado contra una enfermedad terrible, y el papá que había elegido amor sobre ley. «¿Estás nervioso por el programa de mañana?», preguntó Sara, entrando al estudio con 2 tazas de té. Danny sonrió, tomando la taza caliente. Mañana sería entrevistado en 60 Minutes sobre el 20º aniversario de la desaparición del lago Millbrook, como los medios habían llegado a llamarla. El programa iba a explorar cómo su historia había cambiado las conversaciones sobre ética médica, amor familiar y los límites de la ley. «No nervioso», dijo. «Esperanzado. Si nuestra historia puede ayudar aunque sea a una familia enfrentando lo que nosotros enfrentamos, entonces valió la pena todo el dolor». Sara se sentó a su lado, estudiando la fotografía de Tommy. «¿Crees que él estaría orgulloso de cómo resultó todo?» «Sé que lo estaría».
Tommy solía decir que los secretos eran como semillas, enterrados en la oscuridad, pero eventualmente crecían hacia la luz. Nuestra historia se mantuvo enterrada por mucho tiempo, pero cuando finalmente salió a la superficie, creció en algo hermoso. A través de la ventana, Danny podía ver las luces de Baltimore extendiéndose hacia el horizonte, cada una representando una vida, una familia, conexiones humanas que continuaban incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. En algún lugar de esa ciudad, sabía, había familias enfrentando diagnósticos que alteraban la vida, tomando decisiones imposibles, eligiendo entre opciones que todas parecían insuficientes. Su teléfono sonó. Un mensaje de texto de uno de sus pacientes, un hombre de 55 años con Alzheimer temprano, cuya hija había estado luchando con la decisión de poner a su padre en cuidado residencial. Doctor Morrison, leía el mensaje. Decidimos mantener a papá en casa un poco más. Su historia nos dio esperanza de que podemos encontrar una manera de hacerlo funcionar. Gracias por mostrarnos que el amor a veces requiere decisiones imposibles. Danny mostró el mensaje a Sarah, quien sonrió a través de las lágrimas. Todavía los estás salvando, dijo. Estamos salvando a todos, respondió Danny. Tú, yo, Emma, incluso Tommy, donde sea que esté ahora. Cada vida que tocamos, cada familia que ayudamos, cada conversación que inspiramos sobre lo que significa realmente amar a alguien, esa es nuestra herencia compartida. Esa noche, Danny soñó con el lago Millbrook como había sido en su niñez, agua clara extendiéndose hacia montañas que parecían tocar el cielo. Él y Tommy en su pequeño bote de aluminio, líneas de pesca cortando la superficie tranquila, mientras el sol pintaba todo de oro. En el sueño, Tommy parecía joven otra vez, sus ojos claros y libres de la confusión que había marcado sus años finales. ¿Hiciste lo correcto, pequeño?, preguntaba, usando el apodo que Danny no había escuchado en una década. Hice lo que el amor requería, respondía Danny en el sueño. Igual que tú. Tommy sonreía, esa sonrisa cálida que Danny recordaba de antes de que la enfermedad empezara a robarse piezas del hombre que había sido. Entonces supongo que ambos encontramos nuestro camino a casa. Danny despertó con lágrimas en sus mejillas pero paz en su corazón. Afuera, el amanecer estaba rompiendo sobre Baltimore, pintando el cielo en tonos de esperanza y posibilidad. Era un nuevo día, lleno de oportunidades para sanar, para conectar, para elegir amor sobre miedo. El lago había guardado sus secretos por 23 años, pero cuando finalmente los reveló, el mundo descubrió que algunas historias de crimen eran realmente historias de amor, que algunos actos de fraude eran realmente actos de fe, y que a veces las mejores decisiones eran aquellas que la ley no podía entender, pero el corazón humano sabía que eran correctas. En Millbrook, Montana, el lago fluía pacíficamente bajo el sol de la mañana, sus aguas ahora claras de secretos pero ricas con la memoria de dos personas que habían elegido desaparecer juntas antes que enfrentar la separación. Era una historia que el pueblo contaría por generaciones, no como una advertencia, sino como una promesa de que el amor, cuando se aplica con suficiente valor, podía transformar incluso las tragedias más oscuras en algo que se acercaba a lo sagrado. Y en algún lugar en los cielos de Montana, Tommy Brennan pescaba en aguas perfectas, esperando el día cuando él y su sobrino pudieran lanzar sus líneas juntos una vez más, en un lugar donde los secretos nunca necesitarían ser guardados, y el amor nunca tendría que esconderse en las sombras. Fin.